Saludos a todos. Otra exhibición histórica de Erling Haaland y el futbolista noruego sigue deslumbrando al mundo y sigue haciendo de la Champions su jardín, su patio trasero, su torneo favorito probablemente, aunque en la Premier está teniendo unos números increíbles también. Los números que está consiguiendo en UEFA Champions League hacen pensar que este futbolista puede llegar a ser uno de los más grandes en la historia de esta competencia, aunque su tiempo en ella hasta ahora haya sido corto, pero desde sus días en el Salzburg, este es un futbolista que se hizo notar aún con un equipo chico y después pasando por un equipo intermedio como el Dortmund. Cuando uno le veía jugar se sabía que el techo de Erling Haaland era inmenso, que las posibilidades de crecer y de jugar otro fútbol o de aportar otros números una vez que llegara a un equipo grande iban a ser innegables, iban a estar ahí sobre la mesa. Erling Haaland hoy consigue un récord que solamente otros dos futbolistas tenían en la historia de la Champions y es 5 goles en un solo partido. 5 goles en un solo partido no lo había hecho nada más solamente Messi, Lionel Messi, en 2011, sobre todo en un partido en eliminación directa, que es lo que hace Haaland en este encuentro de octavos de final frente al Leipzig, y lo había hecho también en 2014 Luis Adriano, el futbolista del Shakhtar enfrentando al Bate Borisov. Adriano lo hizo consiguiendo 2 de esos goles vía penal. Haaland hace uno de ellos vía penal. Messi sigue siendo el único que lo ha podido hacer en un partido sin tener que depender de un tiro de penal. Pero más allá del récord como tal, es la acumulación de este tipo de actuaciones lo que hace pensar que Erling Haaland es un jugador único, un jugador de época. Estamos hablando de que en la era donde escasean los nueves, en la era donde todavía tenemos muy buenos nueves, pero son futbolistas que más tarde que temprano irán de salida. Son futbolistas que ya pasaron el pico físico de su carrera. Estamos hablando de Harry Kane, estamos hablando de Benzema, aunque Benzema es un 9 muy atípico. Estamos hablando ya pasada la parte más prolífica de su carrera de Luis Suárez. Cuando hablamos de grandes nueves hay que mencionar a Cristiano Ronaldo, aunque la mitad de su carrera no la ha hecho o no la hizo jugando como un 9, pero en algún momento lo fue. Fue un grandísimo 9. Pero si uno mira alrededor en el fútbol, en las ligas más importantes del mundo, no hay grandes 9 con el estilo, con el prototipo de jugador que es Erling Haaland en los equipos importantes. No hemos visto todavía a alguien que deslumbre, que levante la mano para ser el heredero de esa posición, una posición que en estos tiempos es cada vez más escasa y que en el fútbol, por un cambio de estilo también, se hizo cada vez más escasa incluso desde las categorías inferiores. Pasó mucho tiempo, yo creo inspirado por el fútbol del Barça, por ese fútbol sin delanteros, por ese fútbol donde el mediocampista era rey. Pasó mucho tiempo en general en el fútbol en que era muy difícil ver grandes nueves y futbolistas que fueran aprovechados en esa posición. Hoy Erling Haaland cae como anillo al dedo a un equipo que venía haciendo grandes cosas sin un 9, pero al que le faltaba dar ese paso extra, y creo que mucho de ello tenía que ver con no tener un 9. El Manchester City fichó en Erling Haaland al futbolista que le faltaba. Fichó a un futbolista que cuando las cosas no le salen, que cuando el estilo de por sí, el estilo que tiene el fútbol de Pep Guardiola no logra avasallar al rival, no logra dominar al rival, tienes una vía de escape a través de un futbolista que tiene un olfato goleador tan difícil de definir, de entender, por encima del resto de su categoría. Miremos algunos números que tiene Erling Haaland hasta ahora en su carrera. Estamos hablando de que en esta Champions tiene 10 goles en 6 partidos, lejos todavía del récord, y no solo el récord, lejos todavía de lo que hizo consistentemente Cristiano Ronaldo. Cristiano es el único que ha anotado 17 goles en una sola temporada de Champions, pero también en otra anotó 16 y en otra anotó 15. Así que todavía no está ni cerca de ese territorio Erling Haaland. Para anotar 5 o 7 goles más no solamente tiene que tener grandes noches como la de hoy, sino tiene que llegar su equipo lejos, algo que ocurrió con Cristiano muchas veces con el Real Madrid. Eso evidentemente ayudó a esos números individuales. Pero estamos hablando de que en toda su carrera, Erling Haaland tiene 34 goles en 25 partidos de Champions. Ha sido el futbolista, después de convertir esos 5 goles el día de hoy, el futbolista más joven en superar la barrera de los 30, un récord que le arrebata a Leo Messi con 22 años y 236 días, y el futbolista que más rápido en cuanto a cantidad de partidos rompe esa barrera, 25 nada más, un récord que tenía anteriormente Robin van Persie, otro grandísimo delantero.
Son números para pensar que este es un futbolista que si las lesiones lo respetan y sigue haciendo carrera en un equipo grande, no hay nada que nos haga pensar que va a ocurrir lo contrario, va a estar entre los más grandes de la historia cuando todo termine. Esa es la proyección al menos. No podemos hoy compararlo a las carreras que han dejado Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski, porque esas son carreras ya muy largas. Pero podemos empezar a pensar que para eso proyecta Erling Haaland, que proyecta ser uno de los mejores futbolistas de la historia, o uno de los mejores delanteros de la historia por lo menos. Tiene la habilidad, las condiciones de Messi, de Cristiano, de Benzema, de Lewandowski. Quizá su parecido va un poco más con el fútbol del polaco y no tanto con el de los otros tres. No es Erling Haaland el futbolista que se va a quitar a 2 o 3 rivales, no es el futbolista que va a poner muchos pases entre líneas para sus compañeros, cosas que esos otros fueron desarrollando en su carrera o, como en el caso de Messi, que venían naturalmente con él. Pero es Erling Haaland el futbolista que puede aniquilar cualquier cantidad de récords en el fútbol mundial. Estamos hablando de que en la Premier en los últimos 5 años nadie había superado la cifra de 23 goles. Nadie había superado la cifra de 23 goles. Y Erling Haaland tiene a esta altura 28 y falta más de un cuarto de la temporada. Le lleva una muy buena ventaja a Harry Kane. Parece imposible que alguien le quite la bota de oro en esta temporada de la Premier League. Y no solo eso, puede incluso amenazar, está amenazando el récord de más goles en una temporada de Premier que tienen Andy Cole y Alan Shearer. Anotaron respectivamente 34 goles. Tiene hoy Haaland 28. Está muy cerca de ese récord. Decía, en los últimos 4 años nadie ha pasado de 23 y en esas cifras, además de lo de Shearer, están temporadas como la de Cristiano Ronaldo justo antes de irse al Madrid, 31 goles. Luis Suárez en aquella fantástica temporada con el Liverpool, 31 goles. ¿Qué otro? Mohamed Salah, que hizo 32 goles en la temporada 17-18. Y Erling Haaland, todavía con un cuarto de temporada por jugar, tiene 28 goles. Son números tremendos, son números tremendos. Y cuando uno observa a Erling Haaland en la cancha, si bien decían no tiene esa habilidad con el balón pegado a los pies que sí han tenido otros grandes futbolistas de la última década y media o 2 décadas, tiene una capacidad sin balón que pocos futbolistas han mostrado en las últimas 2 décadas. Esa capacidad de moverse dentro del área, de sacarse la marca, aún siendo un futbolista que ya no sorprende a nadie. Quizá ese era el argumento cuando jugaba en el Salzburg y de repente aparecía en Anfield para hacerle 2 o 3 goles al Liverpool. ¿Quién lo conocía a Erling Haaland? Evidentemente dentro de la élite del fútbol europeo sí, pero no era un futbolista del que se esperaran ese tipo de actuaciones. Hoy, cuando se esperan ese tipo de actuaciones, igualmente es capaz de tenerlas Erling Haaland. Por supuesto que detrás hay un equipo, pero no lo está haciendo solamente ahora con el City. Lo hizo con el Dortmund, lo hizo con el Salzburg, lo hizo anteriormente también en el fútbol de su país. Por donde ha pasado Erling Haaland, incluso con su selección, ha demostrado que puede ser ese factor diferente en un equipo. Y si el Manchester City sigue a este ritmo, vamos a ver qué le depara el sorteo y las siguientes rondas, Erling Haaland puede ser esa pieza del rompecabezas que le faltaba al City para ser campeón de la UEFA Champions League. Porque a diferencia de las ligas, cuando tienes una plantilla vasta, cuando tienes un equipo muy profundo y con mucha calidad, como lo ha tenido durante años el City, en las ligas te tiendes a imponer, tiendes a tener la ventaja al final del día, más allá de que hayas tenido 1, 2 o 3 malos fines de semana. Pero en los torneos cortos, cuando no te salen las cosas, cuando tu estilo de fútbol no se da en un partido, necesitas a un jugador como Erling Haaland. Y por eso puede su actuación este año ser incluso más grande o recordada con mayor importancia, por lo que le puede dar a un equipo que durante años se ha buscado esto. Seguiremos hablando por muchos años de Erling Haaland, me parece, porque es un futbolista que además parece cuidarse, parece saltar a la cancha con el hambre que a otros de esta generación le falta, con esas ganas de ser mejor que el resto, que no le sobra a muchos futbolistas talentosos de esta última generación. Y la comparación en los últimos años ha sido con Kylian Mbappé, no porque sean jugadores similares en su estilo, para nada, son completamente diferentes. La comparación está porque venimos de una era demasiado larga, dominada en lo individual y un poco también en lo colectivo, por los equipos en los que jugaron, por Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Y ahora daba la sensación
de que estos dos futbolistas, quizá Haaland con un poco más de parecido a Cristiano y Mbappé con un poco más de parecido a Messi en su fútbol, de que estos dos futbolistas iban a heredar incluso hasta esa rivalidad, con la posibilidad de enfrentarse regularmente en una liga, si es que terminaban los dos en España, algo que todavía puede pasar, y seguramente con la posibilidad de enfrentarse varias veces en Champions y de ser uno el termómetro del otro, de ser uno la vara que mida el otro. Bueno, le lleva ventaja, evidentemente, en cuanto a títulos ganados, Kylian Mbappé a Erling Haaland, pero Haaland ya aterrizó desde la temporada pasada en un equipo que le puede dar esas ventajas de competir. Y a nivel de selección es diferente la historia. Pero hoy por hoy, a mí, si me ponen a elegir, dependiendo de las necesidades, evidentemente, de un equipo, yo creo que hoy yo me quedaría con el profesionalismo de Erling Haaland, con la agresividad en la cancha de Erling Haaland, con la competitividad de Erling Haaland y con ese instinto goleador de Erling Haaland. Esto sin quitarle nada a Kylian Mbappé, que me parece un futbolista con incluso mayores habilidades que las del noruego. Pero no se da muchas veces en el fútbol y en otros deportes esa conjugación de diferentes factores que hacen a un futbolista un grande, un extraordinario. Porque no es solamente el talento natural, y eso lo vimos con Cristiano. Es el talento natural con el trabajo, con las ganas de ser mejor que todo el resto y con la capacidad de estar día tras día en la cancha, algo que no se le da a todos los futbolistas. ¿Cuántos futbolistas en los últimos años hemos visto con un talento descomunal, pero su gran falla es que no pueden mantenerse sanos o no tienen el deseo suficiente para que el fútbol se convierta en lo más importante en sus vidas? Y yo creo que Erling Haaland lo tiene en la cabeza. ¿Qué creen ustedes? ¿Hasta dónde puede llegar Erling Haaland? ¿Dónde está el techo del futbolista noruego después de lo que hemos visto hasta ahora con la camiseta del City enfundada en un futbolista como este? Espero sus comentarios en la sección de mensajes y nos vemos en un próximo video. ¿Te gustó este contenido? Tienes mucho más en mi canal de YouTube. Suscríbete ya y tendrás el mejor análisis después de cada jornada de los mejores partidos de fútbol.